Bueno, vamos a comenzar. Entonces, vamos a abordar esta clase de Derecho Internacional Privado y nos vamos a adentrar, vamos a seguir profundizando en los mecanismos de cooperación judicial internacional o de acción de cooperación judicial internacional, pero ahora nos vamos a centrar en Europa. Es decir, ¿qué mecanismos tiene el continente europeo o sistemas jurídicos europeos en materia de cooperación judicial internacional y que están presentes también en Latinoamérica? ¿Eh? En concreto, esta clase me voy a referir a un tratado internacional que emana del Consejo Europeo. El Consejo Europeo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a seguir trabajando y profundizando en instrumentos jurídicos globales que nacen en el seno, en el ámbito de organizaciones internacionales para ayudar básicamente a la función jurisdiccional en materia de prueba e información del derecho extranjero. Prueba e información del derecho extranjero. Y ahora nos vamos a centrar en este gran instrumento jurídico, que fue un hito histórico también en materia de auxilio judicial internacional, que procede del Consejo Europeo y que se llama Convenio Europeo acerca de la información sobre el derecho extranjero. Repito, Convenio Europeo acerca de la información sobre el derecho extranjero. Es un convenio ya viejito, es decir, data de 1968, fue realizado en Londres, como les dije, auspiciado en el ámbito del Consejo Europeo. Ahora les voy a explicar un poquito, también vamos a entrar en una explicación breve qué es esto del Consejo Europeo. Y vamos a hablar de esto porque estamos en Centroamérica y evidentemente estamos donde estamos, en Costa Rica, en la Facultad de Derecho de Costa Rica, y Costa Rica forma parte de este Consejo. Forma parte de Costa Rica y múltiples países latinoamericanos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el Consejo Europeo? No hay que confundir con la Unión Europea. El Consejo Europeo es una organización internacional. Es una organización internacional que surge en Europa, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, como múltiples organizaciones internacionales, como hemos mencionado el tema de las Naciones Unidas, ¿verdad? El tema también relativo a la OEA, y surge en este ámbito, ¿no? El Consejo Europeo surge también para defender e implementar en el ámbito de Europa la protección de los derechos humanos. Por lo tanto, como les mencioné en clases anteriores también, el Consejo Europeo lo que va también es a implementar un sistema protector de los derechos humanos en el continente europeo. Entonces va a institucionalizar, va a tener una determinada arquitectura jurídica que institucionaliza el sistema jurídico protector de los derechos humanos en el continente europeo. Especialmente saca adelante el Tribunal Europeo de Estrasburgo, que equivale a lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que tenemos aquí en San José, y también va a sacar adelante, evidentemente, la versión del Pacto de San José, de la Convención Americana, versión europea, que es la Convención Europea para los Derechos Humanos. Bien, dicho esto, tenemos que decir que el Consejo, el Consejo Europeo, que es creado, es creado por el Tratado de Londres, ¿no?, que le dota de personalidad jurídica, también se va a hacer eco y va a sacar adelante normas de derecho internacional privado, en este caso normas procesales en materia de auxilio judicial internacional, como es este convenio internacional que les he citado, ¿no? Repito, el Convenio Europeo acerca de la información sobre derechos de extranjeros, ¿no?, hecho en Londres en 1961.
En primer lugar, si analizamos este convenio, lo primero que tenemos que decir, evidentemente, que se trata de un tratado internacional. Es un tratado internacional multilateral, ¿sí?, que surge en el ámbito de esta organización internacional, que es una organización internacional regional, para articular mecanismos o espacios, de espacios jurídicos para la obtención en los países recíproca de información y prueba sobre derecho de extranjero. Lo curioso que este tratado internacional, aunque surge en el ámbito específico de una organización internacional regional, como puede ser la OEA, va a abrir la puerta, la posibilidad a que otros países no miembros del Consejo Europeo, es decir, que básicamente los miembros del Consejo Europeo son países europeos, ¿no? Pues, pero va a abrir la posibilidad a que otros estados puedan firmar, adherirse y ratificar este tratado. Por eso, Costa Rica, en base a esta posibilidad, pues lo tiene firmado, como otros países latinoamericanos, ¿no? Bien, vamos a decir que este tratado internacional lo que genera, podemos denominar así, genera un espacio común en todos los países miembros, en todos los estados partes, en materia de auxilio judicial internacional. En definitiva, lo que va a establecer el contenido, si lo analizamos, de las normas jurídicas contenidas en este tratado internacional, lo que va a establecer son obligaciones internacionales a los estados para canalizar toda esta acción de cooperación judicial internacional. En definitiva, lo que busca y lo que pretende este mítico tratado internacional es facilitar la obtención de prueba e información. Busca facilitar la obtención y la prueba de información de derecho extranjero. Pero quien puede solicitar, esto es importante, la prueba de obtención de información de derecho extranjero son las autoridades judiciales. Por lo tanto, se vincula a la función judicial. Se vincula a la función judicial y es un complemento, es un auxilio, y nunca mejor dicho, complemento para que puedan realizar la función jurisdiccional con efectividad nuestros jueces y magistrados. Los jueces y magistrados de todos los estados parte miembro de este tratado internacional. En definitiva, es un complemento, una herramienta de trabajo para satisfacer las pretensiones de las partes y para llegar a buen puerto y otorgar una solución jurídica ¿a qué? A un litigio de derecho internacional privado. A un litigio de derecho internacional privado que el juez o el magistrado va a conocer, le llega a su oficina, le llega a su escritorio, en donde evidentemente nos vamos a encontrar con la estructura esa clásica, la existencia de dos partes, demandante y demandado, que pueden ser personas físicas o personas jurídicas, que tienen un litigio, una litis, pero la diferencia, la denominación de derecho internacional privado es la existencia de un elemento internacional, un elemento de extranjería. La existencia con la coexistencia de otro ordenamiento jurídico extranjero o de otros ordenamientos jurídicos extranjeros. Y donde las partes de ese litigio, como habíamos visto, ¿no?, demandante o demandado, en uso a sus facultades, si nos referimos a Costa Rica, ¿verdad?, van a hacer valer, van a aportar el derecho extranjero que ellas entienden que se puede aplicar. Entonces aquí volvemos a retomar y a recuperar los conceptos anteriores que decíamos. Los jueces y magistrados en Costa Rica no aportan el derecho extranjero a la litis. No cabe la aplicación de oficio del derecho extranjero por parte de nuestros magistrados. Pero sí que van a realizar, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, aunque no van a aportar, esto lo tienen que realizar las partes por el principio de libertad
y de autonomía, principio dispositivo, principio vertebrador, ¿vale?, del derecho civil, derecho procesal civil, son las partes, ¿sí?, quienes definen, ¿no?, la litis, ¿no? Pero el juez va a controlar la adecuación de ese derecho extranjero. Por tanto, como decíamos en clases anteriores, va a controlar de oficio, ¿eh?, que es muy distinto a aportar de oficio, a controlar de oficio el derecho extranjero. Y aquí intervienen estos mecanismos de cooperación judicial internacional, que son bárbaros y son todo mito histórico, ¿sí? Y aquí interviene, evidentemente, pues este convenio europeo para la obtención de prueba e información de derecho del extranjero, ¿no? Este convenio, que es un tratado internacional, por lo tanto es un instrumento jurídico global, ¿no? Los tratados internacionales son los que generan más efectividad, ¿sí?, que generan obligaciones jurídicas, ¿sí?, internacionales que los estados tienen que cumplir. Y por lo tanto esto se convierte en una herramienta procesal ¿para quién? Para la función judicial, para los jueces y magistrados, que en un caso como estos, si nos encontramos con una estructura procesal de litis, por ejemplo, ¿no?, con un español, un costarricense, ¿sí?, si este juez costarricense necesita solicitar prueba o información de ese derecho extranjero que una de las partes españolas aporta, ¿sí?, pues puede, por ejemplo, acudir, ¿sí?, acudir por unos mecanismos que vamos a ver, unos mecanismos institucionalizados, ¿sí?, unos canales, unos puentes institucionalizados de cooperación judicial internacional, a su homónimo, perdón, pues, en este caso, pues, pongamos un ejemplo, si versa sobre un asunto relativo a una empresa de exportaciones que tiene su sede, en este caso en Galicia, en Santiago de Compostela, pues podría solicitar, ¿verdad?, al juez de Santiago de Compostela que le acredite determinadas cuestiones, que tiene dudas acerca de ese derecho que dice una de las partes que se tiene que contemplar, ¿no?, por parte de su señoría, del juez, que tiene que aplicar, y es un derecho de España, ¿no? Bien, antes de continuar, seguimos refrescando conocimientos. Entonces, el juez va a solicitar el auxilio judicial internacional, ¿sí? Entonces, estamos ante un reenvío, evidentemente, ¿no? Pero a la hora de realizar la interpretación, de este derecho, esta interpretación tiene que ser realizada en conformidad con el sistema jurídico procedente, de donde procede ese derecho extranjero, no en este caso con el de Costa Rica, como habíamos mencionado, ¿no? Bien, el convenio europeo, pieza fundamental en el auxilio de cooperación judicial internacional y que nace con esa vocación universal. Y vocación universal, y si lo llevamos al terreno del derecho internacional privado, esa vocación también de esa búsqueda constante de ser un instrumento jurídico que busque la armonización, ¿eh? La armonización de normas, de legislaciones, en este caso, lo que pretenden todos esos tratados internacionales, como este mencionado, como el que vamos a ver en la próxima semana, ya vinculados al sistema interamericano, ¿sí?, la Convención de Osortos y cartas rogatorias, incluso el de poderes, etc. Lo que busca, es establecer un cauce procesal internacional, en materia de ayuda para satisfacer las pretensiones de las partes. Pero el ámbito, como vamos a ver con otros más, estos tratados internacionales en materia de derecho internacional privado, de cooperación judicial internacional, vamos a ver que se circunscriben a dos ámbitos, a los ámbitos civiles y a los ámbitos mercantiles o comerciales, ¿no? Por lo tanto, es un tratado internacional que, que va a facilitar esa cooperación judicial internacional, ¿verdad? Esos procesos civiles y mercantiles, y también de organización judicial, ¿no?, pero siempre de ámbito civil y mercantil. Aunque se establece una excepción, una posibilidad, ¿no?, una exceptio, ¿no?, y nos dice así el Tratado Internacional, lo parafraseo, perdón, con mis palabras, ¿no? Cabe la posibilidad de que si los Estados partes quieren ampliar la materia
competicional, perdón, ir más allá del ámbito civil, mercantil, pues pueden, previa información, ¿verdad?, a las autoridades competentes del tratado internacional, etcétera, ¿no?, pues pueden ampliar el ámbito competencial, ¿no?, a otras materias, ¿no? Esto está positivizado de una forma clara en el artículo 1.2. Bien, sigamos. Por lo tanto, como les decía, es un tratado internacional, es un instrumento global que canaliza, así brevemente, canaliza la función judicial internacional y es un complemento, es una ayuda a los propios jueces y magistrados. Lo que pretende es ayudar a la propia función jurisdiccional. En definitiva, si reflexionamos, lo que pretende también es implementar un nivel de mayor efectividad en el derecho internacional privado, ¿no?, en la resolución de litigios internacionales, ¿no? ¿Y cómo se lleva a cabo todo esto? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo se materializa? ¿Cómo está positivizado? ¿Cuál es el cauce procesal internacional? Vamos a recordar también, lo menciono constantemente, estamos en presencia de normas procesales que no son nacionales, evidentemente, que tienen el elemento internacional y que son, evidentemente, normas de derecho internacional privado, pero con esta característica, son procesales. Son procesales. Y están positivizadas, están institucionalizadas en un tratado internacional. Y que generan obligaciones internacionales para los Estados partes. Y los Estados partes no pueden excusarse del cumplimiento de estas obligaciones internacionales en la medida que lo tienen firmado y ratificado. Porque estarían vulnerando no en sí la norma de derecho internacional privado, sino algo más grave, incluso, evidentemente. Estarían vulnerando el derecho de tratados. El derecho de tratados. La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, etc. ¿De acuerdo? Estarían vulnerando principios fundamentales de derecho internacional público. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque los tratados internacionales, un Estado se obliga, ¿no?, a firmar un tratado internacional, y si lo obligas tienes que implementarlo. Y un Estado tampoco lo que puede es frustrar a otro Estado el cumplimiento. Fíjense, no puede frustrar a otro Estado que cumpla los fines, los objetivos de ese tratado internacional. ¿De acuerdo? Todo esto es derecho internacional público, pero de nuevo, es nuestro hermano mayor y estamos constantemente yendo y viniendo. Si seguimos reflexionando de la importancia de la acción de cooperación judicial internacional, vemos en este caso el calado de la misma, ¿no? Vemos como a través de una organización internacional que nos queda muy lejos, ¿verdad?, para Latinoamérica, como es el Consejo Europeo, que no hay que confundir con la Unión Europea, por favor, ¿no? El Consejo Europeo, bueno, pues va a surgir y va a desplegar efectos también en el continente latinoamericano, cosa muy buena. Y entonces podemos decir, ¿verdad?, que va a generar un macro espacio judicial internacional de cooperación. Y esto casa muy bien con la propia... Sí, no sé quién quiere preguntar. Yo, Joel. Joel, sí, Sí, adelante. en eso que usted nos hace hincapié de que el Consejo Europeo no es lo mismo que la Unión Europea. Con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ¿también lo hizo el Consejo Europeo o sigue formando parte? Gracias. Sí, vamos a ver, no tiene nada que ver. Evidentemente, el Consejo Europeo es una organización internacional, el Consejo Europeo, es decir, el Reino Unido, ¿verdad? ¿Sí? Inglaterra, el Reino Unido forma parte del Consejo Europeo. No hay que confundir con otra que es similar, que la institución de la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de Europa. Y dicho todo esto, un paréntesis. El Consejo Europeo, de donde procede este tratado internacional, de donde procede la arquitectura, y esto es muy importante, tenerlo muy claro, la arquitectura del sistema de derechos humanos europeo, como el sistema interamericano, allá el sistema europeo, ¿no? El sistema europeo de derechos humanos, la semilla fundamental, procede del Consejo.
Y procede en un momento clave, en un momento del mundo que estaba con mucha angustia, saliendo de la Segunda Guerra Mundial y que era necesario a través del derecho buscar mecanismos protectores, ¿no? Y ahí nace también, Naciones Unidas, nace la Organización de Estados Americanos, ¿no? Y nace, en este caso, el Consejo Europeo. Entonces, Consejo Europeo, organización internacional independiente, con su personalidad jurídica independiente de la Unión Europea, también tiene acuerdos de colaboración con la Unión Europea. Y, por ejemplo, se dice la Unión Europea pues, hace suya, ¿verdad?, todo ese acervo jurídico del Consejo Europeo. Por ejemplo, hace suya pues, la Convención Europea de Derechos Humanos, etc. ¿De acuerdo? Le respondí a la pregunta de Jovet. Sí, bueno, entonces sigue formando parte del Consejo Europeo. Del Consejo Europeo de la Organización Internacional, no, Ajá, ajá, ajá. no de la institución de la Unión Ajá. Europea, que es la Ujú, reunión ujú. de jefes de Estado y de Gobierno, que se llama el Consejo de Europa, ¿de acuerdo? Ah, ok, De acuerdo. Eso eh, hay que matizar, ¿verdad? Una cosa es el Consejo Europeo, que es una organización internacional, y la otra es la institución europea, que es de la Unión Europea, que es la reunión de jefes de Estado y de Gobierno. Y claro, en esa institución, evidentemente, el Reino Unido, desde que salió, ya no forma parte de la estructura de ninguna organización internacional, perdón, no forma parte de ninguna institución de la Unión Europea. De todas formas, pues yo creo que si se volviese a realizar ahora el referéndum del tema famoso del Brexit, el resultado sería otro, y permanecerían en la Unión Europea. Pero bueno, esto es para otro debate. Bien, Joel, lo comprendió, ¿no? Bien, ¿no? sí, Es que a gracias. veces hay confusiones, es que es normal por la terminología. Entonces, se habla de Consejo Europeo y se piensa que es la Unión Europea o que es una institución de la Unión Europea, ¿no? Es la reunión de jefes de Estado y Gobierno. No, es una organización internacional aparte, ¿no? Y memoricen así, es la estructura como la versión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, versión europea, procede del Consejo Europeo, del Consejo Europeo. Entonces, ¿cómo estábamos haciendo esa reflexión de cómo se va a institucionalizar todo esto? ¿Cómo se va a llevar a cabo pues, esta acción de cooperación judicial internacional que positiviza este tratado internacional? Pues se va a llevar a cabo por medio de la denominada petición de datos. Petición de datos. ¿Sí? Y así este concepto textual, petición de datos, aparece en el propio articulado del tratado internacional. Se va a llevar a cabo a través de la petición de datos. Y esta petición de datos, ¿quién la tiene que realizar? La petición de datos la tiene que realizar una serie de personas autorizadas o habilitadas. ¿Y cuáles son los habilitados para llevar a cabo esta petición de datos? Pues es claro, este tratado internacional. Solamente van a ser habilitados las autoridades judiciales, es decir, los órganos jurisdiccionales, relativo a la función jurisdiccional de los propios estados. ¿Quién determina? Y aquí, de nuevo, nos encontramos con una norma de reenvío. Y dice el Tratado Internacional, esta Profesor, petición de datos, sí, adelante. perdón por interrumpir, es No, solo una adelante, no. curiosidad. Hay un latinazo para eso que se llama ad effectum vivendi, ¿verdad? O videndi. O no, ¿Para qué? es otra cosa. Eso es otra cosa, Amado. Ya hablaremos de eso. Ah, perdón. No, pero bueno, no se preocupe. Sí, eso ya hablaremos de ese tema. Aquí, un poco para que lo tengan claro, tiene también una unidad didáctica, unos esquemas muy buenos para que ustedes lo tengan muy claro, ¿no? El primer paso es la solicitud de la petición. ¿Quién tiene que solicitar esa petición de información? Entonces, el Tratado Internacional es claro, solo las autoridades judiciales, los jueces y magistrados de cada país, de cada estado, no pueden realizar esta petición. Entonces, está realizando un reenvío. ¿A qué? Está realizando un reenvío, esto es muy característico del derecho internacional, los reenvíos. Está realizando un reenvío al derecho propio de los estados partes, ¿no? En función de la organización judicial, ¿verdad? Está remitiendo a qué entiende ese estado parte, quién va a ser juez o magistrado, evidente. Ahí no se mete el tratado. Reenvío directo, ¿no? Y hay una excepción,
Es decir, cabría la posibilidad de que fuese una autoridad del Estado distinta a una autoridad judicial que elevase esa petición de datos a un tercer país. Pero, ojo, esta excepción siempre tendrá que ser acompañada por la decisión judicial. Es decir, puede elevar esta solicitud de petición un director general, un viceministro, un secretario, alguien, ¿no? Una autoridad pública, administrativa pública, pero siempre acompañada con, es decir, la decisión judicial. Y es claro también, y muy breve, ¿no? Muy conciso, ¿no? En orden a la claridad, la búsqueda, ¿no? De esa claridad conceptual y jurídica, muy pedagógica, este tratado internacional del Consejo Europeo, que nos dice qué debe contener esa petición, ¿no? Entonces, establece una obligación de contenidos, ¿no? Una obligación mínima de contenidos. Es decir, que los Estados miembros, evidentemente, las autoridades judiciales, tienen que adecuarse a ese contenido mínimo, ¿no? En la solicitud. En primer lugar, lo que hay que acreditar, ¿no? En ese escrito solicitando a otro país, ¿verdad? A las autoridades de otro país, las autoridades judiciales de otro país, al órgano habilitante, que ahora vamos a hablar de eso, habilitante, etcétera, ¿no? Entonces, en primer lugar, tiene que, en ese escrito inicial, tiene que establecer, indicar qué juez o magistrado lo solicita. ¿Qué juez o magistrado que quiere cursar esa petición? Evidentemente, identificarse, ¿verdad? ¿En calidad de qué? Juez y magistrado, ¿no? Es decir, la pregunta que hay que dar respuesta es ¿de qué órgano jurisdiccional emana? ¿No? Pues emana de esto en función de nuestras competencias, etc. En segundo lugar, la petición de datos tiene que revestir lo que se dice, ¿no? Revestir caracteres de exactitud. No nos podemos alejar de ese criterio, ¿no? Hay que buscar la precisión y la exactitud de lo que queremos pedir. Y hay que realizar una exposición de los hechos de una forma concreta y precisar el alcance de estos. ¿Sí? De nuevo, es decir, claridad conceptual. ¿Sí? Una relación sucinta de hechos con claridad. ¿Sí? Y hay que, evidentemente, fundamentar de dónde procede esa petición, ¿no? Este tratado internacional lo que va a crear son los denominados órganos de enlace. Miren, y hago un paréntesis, todos los tratados internacionales en materia de derecho internacional privado, vamos a ver que van a crear estas figuras. Llamarán órganos de enlace, en otros van a llamar autoridades centrales. ¿Sí? Si nosotros analizamos, podemos tú, que esos temas tan bonitos de la protección de nuestros niños y niñas, los temas relacionados con el derecho de familia, ¿sí? Si les gusta, tema para recuperar pensiones de alimentos, niños y niñas, adopciones, secuestros de niños, sustracciones de niños. Pues esos tratados internacionales míticos pues van a incorporar autoridades de enlace. Van a decir, bueno, usted, Estado, de acuerdo, ha firmado esto, pero tiene un compromiso, tiene que establecer, creo que ya les mencioné en otra clase, quién va a ser su autoridad competente para llevar, gestionar, fiscalizar todo esto, ¿no? De este tratado internacional. Yo les mencionaba, ¿verdad? Versión Costa Rica. Cuando nos encontramos todo lo relativo a nuestra infancia, a nuestros niños, por autoridad central de estos tratados internacionales, que en su momento pues les explicaré, es el PANI, en Costa Rica. Pues nos vamos a encontrar, como en este caso, en materia de cooperación judicial internacional, pues que descansa en las autoridades vinculadas, sobre todo, pues, la Casa Amarilla, ¿no? Secretaría de Exteriores, en caso de Costa Rica, o si nos vamos a España, pues está vinculada al Ministerio de Justicia, a una dirección general en materia de cooperación internacional que se instrumentaliza por ahí. Entonces, este tratado internacional habla de órganos de enlace. Cada parte creará un único órgano. Es órgano de recepción, un órgano de enlace se va a denominar también órgano de recepción. Y estos órganos de enlace, o como las mencionadas autoridades centrales, tienen que ser notificadas a la autoridad competente del tratado internacional de la existencia de las mismas, hacerlas públicas.
evidentemente, ¿no? Porque aquí lo que versa también es el principio de publicidad de todo esto, ¿no? ¿Y cuáles son las funciones entonces de estos órganos de enlace? Pues las funciones podemos decir así en modo general, ¿verdad? Las funciones es hacer posible, ¿no? Recibir y hacer posible recibir esa petición, ¿no? Y hacer posible la satisfacción de esa petición. Canalizar, tienen naturaleza instrumental jurídica. Canalizar, canalizar, en este caso, esta petición de auxilio de cooperación judicial. Cuando vamos a ver los procedimientos de impago de pensiones de alimentos y la posibilidad de interponer demandas internacionales, van a canalizar esos escritos de demanda, van a ser receptoras de esos escritos de demanda. Si nosotros analizamos el tema de adopciones internacionales, vamos a ver cómo van a canalizar ahí el denominado expediente de adopciones internacionales. ¿De acuerdo? Y van a velar también porque se cumplan, ¿verdad?, los requisitos establecidos en el contenido de esos tratados internacionales. Y esos órganos de enlace se dejan libertad a los estados para que los creen. Ese tratado internacional hace también otro reenvío. Mire usted, aplique su derecho interno y, pues mire, pues a lo mejor quiere crear ex novo, y a lo mejor pues no es necesario que cree, ya, a esta hora, ¿verdad? Estoy un poco, se me va la cabeza, que crea de la nada un ente administrativo, a lo mejor puede dotar de competencias a uno ya existente, como España. En el caso de España, por ejemplo, pues, realmente pues, estableció una Dirección General de Cooperación Judicial Internacional vinculada orgánicamente, ¿no?, de alta jerarquía, al Ministerio de Justicia, si mal no recuerdo, una Dirección General. Ojalá que podamos también en esta clase contar con la presencia para que nos dé una charla, ¿verdad?, responsable máximo de España en estos temas. Vamos a ver si lo invitamos y puede participar en una charla, sería sumamente interesante. Es director general en asuntos de cooperación judicial internacional. ¿De acuerdo? Y, por tanto, cuando llega la petición a este órgano de recepción, este órgano de recepción tiene la obligación de recibirla y dar curso a la misma. Recibirla y dar curso a la misma. La recibe y puede resolver por sí mismo. Puede ser en determinados casos que pueda resolver por sí misma esa petición, porque está facultado para resolver por sí mismo. Y no tiene que delegar. Pero puede ser también que reciba y que delegue a otro órgano competente. Delegue, lo remita, ¿verdad?, pues al juez que está en Puerto Viejo, lo que sea, que delegue. ¿De acuerdo? Y cabe la no resolución o devolver todo y decir, no, esto. Bueno, en principio no. Hay unas excepciones. En principio hay la obligación convencional, porque si no, si un órgano de enlace, que evidentemente los órganos de enlace tienen una supervisión también, esto es obvio, ¿verdad?, política, ¿no? También está ahí, ¿no? Política, pero se tiene que adecuar al cumplimiento de estas obligaciones internacionales, entonces tienen que cumplir. No puede sin argumentar ninguna de las dos condiciones, ninguna de los dos condiciones que les voy a mencionar ahora, decir, no, yo no voy a resolver, ¿no? Tienen que recibir, tienen que resolver las mismas, o ellos mismos, o remitirlas al juez o a la autoridad judicial competente de su territorio del Estado para que resuelva. Bien. Por lo tanto, de nuevo, nos encontramos que cuando no va a resolver, ¿verdad?, se va a oponer a la resolución, es cuando nos encontramos en el supuesto de que esa resolución conllevaría
un atentado, digamos, o poner en riesgo la seguridad nacional del propio Estado, o también, por ejemplo, que esto es uno de los motivos que establece ese tratado internacional, esto hay que señalarlo, sobre algo se pasa desapercibido, es que podría también denegar esa petición cuando es el Estado también, digamos, que se ve afectado por ese litigio internacional. Es decir, forma parte directa o indirectamente de ese litigio internacional que se está resolviendo en otro país. Hay interferencias. Y si hay interferencias, y esas interferencias le pueden afectar a los propios intereses del Estado que tiene que resolver, se puede excusar alegando que hay cruce de intereses. Vale. Bernal, ¿quería usted preguntar? Sí, profe. Un ejemplo de qué tipo de información podría ser que los estados requieran a los órganos de enlace. Sí, pues dentro de estos ámbitos, ¿verdad?, civiles y mercantiles, salvo que algún estado o varios estados decidan ampliar el objeto, ¿no?, ir a otros ámbitos más, laboral y todo esto, pues por ejemplo, de todo tipo. Es decir, información, por ejemplo, acerca de que, les pongo un ejemplo, bueno, pues una de las partes me aporta este derecho extranjero. Y yo, la verdad que tengo dudas de que este reglamento esté vigente, o no. Entonces, sobre la vigencia de una determinada norma. O, por ejemplo, tengo dudas, bueno, sí, esta ley, evidentemente, pues está vigente, existe, ¿no? Pero tengo dudas acerca de la interpretación, ¿sí?, de este supuesto. Cómo la jurisprudencia de ese tercer país, pues, se ha pronunciado sobre este tema, por ejemplo. Entonces, ahí se solicita toda esa información, ¿verdad? Por ejemplo. Es decir, en definitiva, se trata de evacuar cualquier tipo de duda que al juzgador, al juez o al magistrado le pueda venir en relación con ese derecho extranjero. Y lo que necesita es despejar esa X y acudir a su homónimo, se dice así, su homónimo, a ese juez o magistrado, su compañero de otro país, ¿verdad?, para que le evacúe esas dudas. Y por eso se solicita esa petición. Pero ojo, y esto también es importante para reflexionar, esa autoridad judicial al que se le pide, ¿verdad?, que aporte una información, pruebas que evacúen, ¿no?, unas dudas que tiene ese juez, tiene la obligación de aportar, ¿no?, de aportar toda esa información, pero no va a ser vinculante, es decir, no le vincula a él como juez. ¿De acuerdo? No le vincula, ¿no? Y el juez que recibe todo esto, es decir, toda esa información, toda esa carga probatoria, porque estamos hablando de pruebas, ¿no? Estamos hablando de una posibilidad que tiene el juez y el magistrado para establecer una prueba complementaria, prueba procesal complementaria, para que le dé luz. La va a utilizar para intentar, para resolver ese litigio de derecho internacional. Entonces, va a tener que, no va a poder apartarse de la interpretación que se le da a ese derecho extranjero. Esto es muy importante. No apunten esto es muy importante. Esto, si no, esto es causa de recurso. Si una parte se ve vulnerada, pues, el juez que recibe todo esto tiene que, a la hora de emitir la sentencia, pues los criterios interpretativos de ese derecho extranjero tienen que ser los criterios interpretativos que de ese derecho dan los tribunales propios, el sistema jurídico propio, donde emana ese derecho de ese país. No puede aplicar los criterios interpretativos propios de su país, propios del juez o el magistrado que solicitó esa petición de información. Esto es muy importante. Si lo hiciese, estaría vulnerando, caso de Costa Rica, hoy al ordenamiento jurídico de Costa Rica. Nosotros no opera así, ¿de acuerdo? El sistema de cooperación judicial internacional de Costa Rica. Si no, estaría vulnerando lo establecido, lo positivizado,
recuerdan, en el Código Procesal Civil, ¿de acuerdo? En otras normas, etcétera, ¿no? Entonces, podría ser, si hay una vulneración, en este caso de derechos de una de las partes, podría argumentar esa parte y decir, pues mire usted, esto me está usted vulnerando porque está realizando una labor, una función jurisdiccional inválida, me está interpretando no en conformidad como se debe interpretar, ¿sí?, en normas de derecho internacional privado costarricense, ¿sí?, está realizando una interpretación incorrecta, ¿sí?, porque la interpretación que debe dar usted es en conformidad con el cómo se da en ese país, no en Costa Rica. Y evidentemente, criterios jurisprudenciales interpretativos, bueno, hay diversos, como ustedes saben, ¿verdad? Bien, bien, Bernal. ¿Más dudas tienen? Buenísimo, profe. Gracias. Es decir, cualquier tipo de prueba, de solicitud de información y que se les ocurra en materia civil, en materia mercantil, para eso están estos tratados internacionales, para despejar incógnitas. Y existe la obligación de ese juez y de ese magistrado, ¿no? Pongamos el caso de que recibe recibe a través de esos órganos de enlace esa solicitud de petición de su homónimo costarricense, el de Santiago de Compostela o el de la ciudad de La Coruña, mi ciudad, que recibe esa petición, pues está obligado a aportar, en su caso, lo que se conoce como un soporte jurídico, darle luz a su homónimo, ¿no? Y darle luz consiste en aportar toda clase de decisiones, de líneas jurisprudenciales que estime pertinente. Aportar cualquier clase de textos legislativos que estime pertinente. Aportar cualquier caso, en general, cualquier reglamento que estime pertinente. Y va más allá, el tratado internacional es fantástico este tratado internacional porque no sé, para no quedarse corto, ¿no? Y decir, no, es que es una obligación que tiene que ser efectiva, tiene que darse con rigor y hay que aportar toda clase de principio de buena fe, etcétera. Dice, incluso, si es necesario, puede realizar ese juez que recibe, ¿verdad?, esa petición, puede realizar comentarios explicativos. Fíjense, ¿no? Comentarios explicativos. Y todo esto se canaliza, toda esta relación entre homónimos, entre jueces y magistrados, ahí, ahí es donde vemos la encarnación, ¿verdad?, la visualización clara y efectiva de la grandeza de la cooperación judicial. De la cooperación judicial. Ahí vemos la grandeza de la existencia del derecho, la efectividad. Evidentemente, con sombras, sí, muchas luces, ¿no? Es decir, y analicemos, ¿eh? Ustedes se fijan que estamos hablando de todos estos tratados internacionales y seguiremos hablando. ¿Y dónde nace? ¿Eh? Esto hace poco. Ya, bueno, poco ya tenemos unos años, ¿no? Pero después de la Segunda Guerra, en el año 60, estamos hablando de cooperación judicial internacional, año 68, hablamos los de las conferencias interamericanas de derecho internacional privado a partir del año 75 en adelante, ¿sí? Algunos más viejitos, podemos referirnos, ¿verdad?, a los de tema muy bonito, ¿sí? Ya tengo una persona que os va a hablar, ¿sí? Cuando toquemos el derecho, ¿ves? Es que necesitamos más tiempo. Derecho internacional privado, perdón, derecho de migraciones, ¿sí? He invitado a una abogada, Sonia Gutiérrez, que es de mítica, indígena, de Guatemala, ¿sí? Especialista en temas indígenas y candidata para la presidencia de Guatemala. Me dijo que encantada de participar con nosotros. Yo creo que va a ser, yo siempre me refiero a ella porque es la discípula de Rigoberta Menchú, ¿saben? Rigoberta Menchú, la premio Nobel, ¿sí? Mítica, ¿sí? Menchú, mítica. Pues la he invitado, ¿no?, para que hable, ¿sí?, para que hable de la realidad migrante. Pero bueno, esto más adelante. Ahora, cuando me diga Alberto, profesor Alberto, de Navarra, a ver que si quiere participar con nosotros, pues fantástico. Para hablar sobre el tema, yo quiero darles luces también de derecho comparado, de cómo está todo el tema en la Unión Europea.
¿Qué instrumentos? Hay instrumentos tremendos, muy buenos, en la Europea en materia de reglamento de Bruselas. ¿Sí? Saben, los reglamentos son leyes que podemos decir que son imperativas. Cuando las saca la Unión Europea, las tienen que cumplir todos los Estados miembros. ¿Sí? Los reglamentos hay varios, ¿no? Después están las directivas. Las directivas se dan un tiempo para que los Estados miembros, ¿no? Un periodo de tiempo para que las cumplan. ¿Sí? Se habla de periodo de lapsus de transposición de las directivas. Los reglamentos son isópatas, hay que cumplirlos. Entonces vamos a ver, yo por eso quiero que hable este profesor de Derecho Internacional Privado sobre el reglamento de Bruselas. ¿Sí? Entonces, sigamos. Preguntan, así las formulamos a modo didáctica, sobre todo lo que estamos hablando. ¿Y a dónde hay que enviar toda esta información? ¿No? Lo que les decía, ¿a dónde hay que enviar toda esta información de la petición y todo eso? Al órgano de recepción. ¿No? Al órgano de recepción si la petición hubiese sido transmitida por este. ¿Sí? O bien a la autoridad judicial si fue directamente la autoridad judicial quien solicitó la petición. Puede ser dos causas, ¿no? Que se tramite a través del órgano de recepción, a través, pues, como les decía en España, de los servicios de la Dirección General de Cooperación Judicial Internacional, o directamente a través de la autoridad judicial. ¿Qué efectos tiene, de nuevo, jurídicos, la respuesta que da el juez requerido? ¿No? Pues no tiene unos efectos, y esto es muy importante, no tiene unos efectos jurídicos vinculantes para él. Bueno, esto, como se dice, es una protección, ¿no? Del juez que va a informar, ¿no? Y todo esto, pues, de una manera, pues, no se ve vinculado, ¿no? Por ese informe. ¿No? Tiene que cumplir, evidentemente, tiene que cumplir porque ¿qué pasaría si un juez no estaría incumpliendo? ¿Verdad? Estaría incumpliendo la propia función jurisdiccional de su país, ¿sí? Evidentemente. Con independencia de posibles responsabilidades también del Estado, porque las responsabilidades en incumplimiento de tratados internacionales, aunque contengan normas del derecho internacional privado, lo mismo, ¿no? Me voy al área del derecho internacional. De nuevo, nuestro hermano mayor está ahí, ¿verdad? El incumplimiento por parte de los Estados, eso es el proceso de incumplimiento, derecho de tratados, ¿no? Y así dice el artículo 8. ¿Sí? El artículo 8 de este tratado internacional mencionado, dice, los datos contenidos, y cito textualmente, si no soy muy de citar textualmente, como les dije, de vez en cuando hay que citar, ¿no? Pero no mucho, ¿no? Lo más importante, lo más, ¿no? Pero bueno, es decir, tema de valoración de carga probatoria, etc. Los datos contenidos en una respuesta no vinculan a la autoridad judicial de la cual emana la petición, ¿de acuerdo? ¿No? Y evidentemente, de nuevo, aquí tengo para ustedes una pregunta didáctica, a modo de el órgano de recepción de la petición de información tiene la obligación de responder, sí, tiene que dar curso a la misma, con una excepción, ¿no? Que ya se la ha mencionado, ¿sí? No va a dar respuesta si ve que su estado, ¿verdad?, se ve afectado, ¿sí? Sus intereses, hay intereses cruzados o vinculados con el litigio. ¿Sí? El litigio se origina, esa solicitud de petición en el supuesto caso, ¿sí? Aquí interviene de nuevo la cláusula de orden público internacional cuando supone una vulneración contra la seguridad o contra su soberanía. Bien, también el Tratado Internacional institucionaliza, lo deja bien claro, un principio, el principio de celeridad. No puede ser de otra manera, ¿no? Porque lo que mata en todos esos procesos, nos mata en los procesos nacionales, en la justicia que está saturada, es el tiempo lento. Entonces se pide, y así está positivizado, por favor, ¿no?, que estos canales, estos órganos receptores, de que se trabaje con celeridad, lo más rápido posible. Bueno, imagínense, ¿verdad?, si cuesta agilizar todos los que nos hemos dedicado al tema de la abogacía, ¿sí? Tanto, bueno, pues aquí en Costa Rica como en España. Los tribunales están saturados y sobre todo determinadas jurisdicciones, ¿no? Y van muy lentos, ¿sí? En España hay jurisdicciones que van lentísimas, ¿sí? Claro que también esto es consecuencia de
deficitarias políticas públicas en materia de implementación de personal, de ampliación de la planta judicial, de la contratación, ¿verdad?, de concurso de jueces, de magistrados, ¿no? No recuerdo quién lo mencionó, ¿no?, lo que voy a decir ahora en España, ¿no? No sé si fue un tratadista político, tal, pero es cierto, la justicia siempre es como en los estados, ¿no? Por lo menos en España es como eh, 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 es esa área del Estado, ¿no?, que se tiene como a veces más descuidada, ¿no?, a nivel presupuestario, ¿eh? A nivel presupuestario. Y cuesta mucho también implementar políticas públicas con dotación presupuestaria para mejorar. Y es muy necesario, ¿no? Es muy necesario. Bien, ahí terminando, así, ¿eh?, y en un resumen general, ¿no? Miren, hablar de lo que estamos hablando ahora, del auxilio judicial internacional, tenemos cooperación judicial internacional, es vital. Es vital para todo Estado, ¿no?, y más en los tiempos en que vivimos, ¿no? Y es vital para nuestros propios jueces y magistrados, dotarles de estos mecanismos. Por lo tanto, también está muy relacionado con el desarrollo propio de los países, ¿no? Un país que quiera apostar por un desarrollo efectivo, sostenible, etcétera, ¿no?, que quiera también pues, atraer también en ese sentido, pues generar espacios de seguridad jurídica, inversión, etcétera, ¿no?, pues tiene que tener implementado los grandes tratados internacionales en materia de cooperación judicial internacional. Los agentes que operan, gente de derecho privado, porque estamos hablando de personas físicas, personas jurídicas, empresas multinacionales, ¿verdad?, que están constantemente trabajando en plano internacional, comprando, vendiendo mercancías, exportando, etcétera, ¿no?, están en coexistencia con diferentes ordenamientos jurídicos, ¿sí? Pues se requiere también de generar espacios de seguridad jurídica internacionales, ¿sí? Y esos espacios de seguridad jurídica internacional, los grandes generadores de los mismos son este instrumento jurídico internacional que es fantástico, que son los tratados internacionales, ¿sí? Pues es la apuesta decidida por el multilateralismo frente, ¿verdad?, es la concepción más clásica del bilateralismo. Cada vez tenemos que ir más allá. Por eso se habla cada vez más de la existencia de ese derecho global, ¿no? Si no existen fronteras, se habla tanto, ¿no?, de la no existencia de fronteras de los capitales, quizás los grandes postulados que defienden las economías liberales o neoliberales, ¿sí? A mí me gustaría que defendieran también con ímpetu, pues a lo mejor postulados de los liberales clásicos, ¿no? A mí me gustan también los liberales clásicos, Adam Smith, bueno, todos los clásicos, ¿sí?, que se diferencian también de otras corrientes, ¿verdad? Pues, que no existen fronteras tampoco para el movimiento no solamente de capitales, sino de personas, ¿sí? En cambio, para el movimiento de personas siempre se está poniendo objeciones y límites, no para de capitales, pero de las personas, me refiero al tema migratorio. Por eso lo hablaremos. Y evidentemente, hombre, que hay que regular los flujos migratorios, entonces hay que regularlos, pero hay que realizar una regulación en conformidad con los estándares mínimos, por lo menos mínimos, de derechos humanos, ¿no? Pero bueno, esto me aparto de este tema, ¿verdad?, porque estamos en la acción de cooperación judicial internacional, que es los instrumentos que tenemos y que tiene Costa Rica, ¿verdad?, en esta materia. Y en resumida cuenta, y así, pues hemos hablado, ¿verdad?, del concepto en sí mismo de la cooperación judicial internacional, hemos hablado de instrumentos propios del sistema interamericano, ¿verdad?, en la anterior clase, sistema interamericano de derecho internacional privado, vinculado con la Convención sobre la Recepción de Prueba del Derecho Extranjero. En esta clase nos hemos explicado, ¿verdad?, es un instrumento fundamental que la verdad que, bueno, pues hizo muy bien Costa Rica, evidentemente, en este caso, firmarlo, ¿verdad?, hace bastantes años, ¿sí? Este convenio
que procede del Consejo Europeo, ¿verdad? Y que nos hermana con Europa, ¿sí? Por lo tanto, aquí vemos, no es algo quijotesco, ¿no? Aunque la esencia quijotesca es buena, que ser. Pero bueno, luego hay que buscar también ese realismo, ¿no?, jurídico, ¿no? Pero vemos el realismo y la materialización, ¿verdad? Cuando nos encontramos con estos tremendos tratados internacionales, esos tratados internacionales, un poco, ¿no?, un poco con esa visión más romántica del derecho internacional, pero que es cierto, ¿no?, produce un hermanamiento entre los países. Y en este caso un hermanamiento a nivel de los diferentes sistemas, ¿no?, posibles de cooperación judicial internacional, ¿no? Refuerza, es una refuerza de la función jurisdiccional de todos los países y se crean al servicio de todos nuestros jueces y magistrados, ¿no? Y decir, pues, a lo mejor, pues, hoy toca que nuestro juez de Costa Rica, pues, tenga que solventar una duda y solicite el desafío de Compostela, como se dice, ¿no? Pero mañana puede ser el desafío de Compostela, ¿no? Porque el tráfico portuario entre los puertos de La Coruña y Vigo son constantes. A Latinoamérica, ¿no? Envío constantes de mercancías, bum, 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 ¿no?, de suministros. Analizaremos más adelante, cuando aterricemos en el tema más mercantil de derecho internacional privado, ¿no?, el análisis de esas grandes normas, leyes modelos, la UNCITRAL de las Naciones Unidas, que establecen esos parámetros, ¿sí?, como tiene que cumplir, debe cumplir un contrato de compraventa de mercancías internacionales, como los países, ¿no?, se ofrecen, ¿no? Es un ofrecimiento a los países para que implementen esas leyes modelos. Las leyes modelos son tratados internacionales, leyes modelos en materia de mercaderías internacionales, ¿no?, que nacen en el seno de las Naciones Unidas y que ofrecen esta posibilidad a los estados para que las implementen en sus ordenamientos jurídicos. Que dicen, ¿verdad?, que a veces cuesta menos, ¿no?, implementar una ley modelo que un tratado internacional, ¿sí? Es un pragmatismo, procede del pragmatismo americano, ¿sí?, el tema de las leyes modelos, anglosajón también, ¿sí? Nosotros, la concepción más romanística del derecho internacional, ¿verdad?, es los tratados internacionales. Pero sacar adelante un tratado internacional cuesta mucho. Es obvio, ¿no?, es una obviedad, ¿no? Pero evidentemente cuesta mucho todo el tema de las negociaciones. Y luego, pues, ¿qué ocurre? ¿Cuántos tratados internacionales se firman, no se ratifican? ¿Cuándo vamos a firmar el tratado de Escazú, tan necesario en Costa Rica? Yo rompo una lanza como internacionalista, por favor, que se ratifique ya. Y la verdad que es un poco triste, ¿verdad?, que se firme. Lo bonito es, me acaba de entrar un abejón de estos de mayo, ¿no?, que llamáis vosotros, ¿sí? Uf, hay muchísimos, ¿eh? Mientras que no me entre como en una clase del año pasado, que me dio un susto tremendo, que yo pensé que era un murciélago, me dijeron que no, que hay mariposas, pero claro, aquí todo es a lo grande, ¿no?, sí, la exuberancia de la naturaleza, es una mariposa negra, yo pensé que era un murciélago. Bueno, entonces, no sé, ya se me perdió lo que lo que se le estaba diciendo. Estaba hablando bueno, que sí, la formulación más clásica procedente, ¿no?, de nuestros sistemas, evidentemente procedemos del sistema del derecho romano, apostamos más por los tratados internacionales, etc. Pero eso ya hablaremos sobre el tema de este. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Si no, terminamos grabación de la clase y tal. Yo me quedo un poquito, yo sé que hay alguno de ustedes que quiere tener una reunión, ¿eh? Y antes de que se me olvide, animarles a realizar, a ver si alguno de ustedes quiere realizar trabajo final de grado sobre Derecho Internacional, que esto es muy bonito. Hay temas que no se han tratado, muy necesarios, ¿eh?, temas que no se han tratado de momento, ¿verdad?, como trabajos finales de grado, ¿eh?, y se puede hacer algo muy interesante, muy bonito. Yo con gusto les acompaño en ese proceso, ¿eh? Bueno, se me cuidan, ¿eh? Buen fin de semana. Gracias, profe. Hasta luego.